Buenas noches, queremos darte la bienvenida al Jueves de Avivamiento. Estamos convencidos que el Espíritu Santo quiere traer una palabra de bendición y de inspiración para tu vida en este día. Así que ahí donde estás, deja cualquier cosa que pueda estar distrayéndote y dispone tu corazón para recibir una palabra fresca y poderosa de parte de Dios. No se apagará. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús.
Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Te adoramos, exaltamos. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Nosotros te adoramos a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. No necesito más, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Levantamos adoración.
Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. La perseverancia es la actitud que mantiene la firmeza del ánimo para conseguir un objetivo. También es la constancia, es la persistencia para lograr un resultado. Como entrenador, como deportista, la perseverancia es fundamental para alcanzar los objetivos deportivos. Por ejemplo, en la vida deportiva hay obstáculos, hay situaciones, como puede ser una lesión deportiva, en la que un deportista tiene que transitar, tiene que ser constante, tiene que ser perseverante más allá de esa situación, de esa circunstancia adversa que se le presenta, para poder mantenerse con firmeza en pos del objetivo. En la vida misma, si la vemos como una carrera de resistencia, con obstáculos, tenemos que ir perseverando. La buena noticia es que Dios no quiere dejarte correr solo, y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo, que Él es el mejor ejemplo de perseverancia que tenemos. ¿Por qué? Porque Él perseveró hasta la muerte para salvar al mundo, para perdonar nuestros errores, nuestros pecados, y quiere acompañarte en esta carrera de resistencia, de obstáculos, quiere estar al lado tuyo y quiere darte, junto con Él, la vida eterna. Hoy te animo a que puedas abrir tu corazón a Él, a que lo recibas como Señor y Salvador y sigas corriendo esta carrera de la vida junto con Dios. Que el Señor te bendiga y te lleve a perseverar como Cristo perseveró. Buenas noches, iglesia, bienvenidos una vez más a un jueves de avivamiento. Estoy muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Y antes de arrancar, quiero hacer una breve oración por todo lo que el Espíritu Santo va a estar hablando hoy, en esta noche, a través de esta reunión, por todo lo que ya habló, con el mensaje de Jesús ilumina tu mundo y con todo lo que va a hacer a partir de ahora. Espíritu Santo, te damos la bienvenida esta noche, te damos la bienvenida a esta reunión, a este jueves de avivamiento. Señor, gracias porque tu presencia está con nosotros, está en cada familia, está en cada hogar, y eso es lo más importante. Honramos tu presencia, Espíritu Santo, y declaramos en el nombre de Jesús una atmósfera libre, hogares que tengan la libertad para que vos fluyas, para que tu río siga fluyendo sobre cada corazón, sobre cada hermano y sobre cada hermana. Que abras caminos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, iglesia, les quería compartir la prédica. El título que le puse se llama The Journey, el trayecto. ¿Y por qué? Porque yo, como muchos de los jóvenes adolescentes, juego a la Play, y en el FIFA, en un videojuego de fútbol, había un modo de juego que me llamó mucho la atención, que salió en los últimos años, que se llamaba de esta misma forma, y consistía en experimentar desde abajo de todo, desde las favelas de Brasil, a la gloria eterna, a ganar la Premier, a ganar la Champions, a ser el mejor jugador del mundo. Y vos tenías un personaje que tenías que jugar desde partidos en la favela de Brasil, en Río de Janeiro, y después tenías que tomar decisiones, tenías un proceso, tenías que entrenar, tenías que elegir a qué club ibas a ir, tenías que jugar los partidos, ya entres del banco o juegues de titular. Y todo eso consistía en un trayecto, en un camino que es el camino que todo futbolista desea tomar, que todo futbolista desea alcanzar, que desde abajo, capaz desde la villa, capaz desde un club de barrio, hacia Europa, hacia la Champions, hacia ser campeón del mundo. Y esto se hizo en un modo de juego que a mí me llamó mucho la atención,
Y cuando estaba armando todo esto sentía que hay un camino que todos los hijos y todas las hijas de Dios tenemos que tomar. Y es el camino hacia las promesas de Dios, es el trayecto. Hay un trayecto que vos y yo tenemos que tomar la decisión de hacerlo, que tenemos que identificar en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y vuelvo al versículo clave para este año. Miqueas 2:13 dice: subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Dios es abridor de caminos, y el rompimiento que Él quiere producir es para que se abran paso a las promesas. El rompimiento está en el camino, y lo que Dios viene a hacer es el que sube, el que abre caminos, ¿sí? El que está en la brecha, es para darnos acceso, darnos una dirección hacia ese lugar, hacia la promesa, hacia la gloria eterna, la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. El rompimiento de Dios tiene como fin abrir caminos en nuestra vida hacia sus promesas. Y este camino, como decía, este trayecto, este journey, es un proceso. Y puede que algunos recién estemos por arrancar, sabiendo a dónde tenemos que ir. Puede ser que a algunos Dios les está hablando de cuál es su propósito, que cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros, que es a dónde nos quiere llevar, a dónde quiere que vayamos, qué quiere que hagamos. Y puede que algunos ya estén en ese transcurso, ya estén marchando, ya estén llegando a ese lugar. Pero es un proceso. Y en este proceso hay 4 etapas que son claves y que vamos a tener que pasar cada uno de nosotros. Y hoy te animo a que identifiques dónde estás y qué es el próximo paso que tenés que hacer. El primer punto es el lugar de reposo, la promesa. Y la primera pregunta que te hago en esta noche es: ¿dónde estás reposando? Miqueas 2:13 profetiza y habla de regresar a la tierra prometida, de regresar a Israel. Es una promesa para su pueblo de regresar. ¿Por qué? Porque los judíos estuvieron 400 años en Egipto cautivos, 70 años en Babilonia, también estuvieron 40 años en el desierto. Ellos supieron lo que era conocer la tierra, estar en la tierra y ser exiliados y ser sacados. Y la promesa es volver, es volver. Y puede ser que hoy vos estés exiliado de las promesas de Dios, que vos estés apartado o alejado o enfriado de eso, pero hoy Dios te promete que el que abre caminos va a subir y va a marchar al frente nuestro, y nosotros nos vamos a abrir camino y vamos a avanzar hacia donde Dios nos guía, ¿sí? Y es interesante, y te animo a que lo hagas con cada versículo que se abre, no solo en las palabras para el año, sino también en los versículos que escuchamos en las prédicas o cuando leemos algún versículo diario, lo que sea, es el leer el contexto. Y yo, en estos días de ayuno con algunos de los chicos, estuvimos leyendo para el día 7 del rompimiento, el versículo de Miqueas 2:13, y yo empecé a leer el capítulo 2 entero, porque quería contextualizar. Digo, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale que el que subirá abre caminos? Y un versículo antes, Miqueas 2:12 dice: te aseguro, Jacob, que reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal van huyendo de la gente. Y antes del rompimiento que nos lleva a la promesa, Dios siempre reúne a su pueblo. Lo hizo ahora, lo prometió ahora, el decir te reuniré. Los reunió para cruzar el Mar Rojo, los reunió para cruzar el Jordán, los reunió en cada momento clave y circunstancial. Antes de que se abra un camino, Dios reúne a su pueblo. Por eso el significado de Joel 2:15, que habla de que toquen la trompeta en Sión, congreguen al pueblo. Y cuando congreguen al pueblo, Él después promete que Él va a derramar su espíritu. En el versículo tan conocido de temporada de avivamiento. Y yo creo que el tiempo que tuvimos como ayuno congregacional nos está uniendo. De alguna forma Dios en estos últimos meses de este año de rompimiento nos está uniendo como un cuerpo, nos está uniendo en el espíritu, porque hay un camino que Él va a abrir para nosotros. Pero antes de estar unidos, en el versículo 10, Dios llama la atención a su pueblo, porque Él promete reunirnos, pero llama la atención al pueblo en cuanto al lugar de reposo. Miqueas 2:10 dice:
levántense, pónganse en marcha, que este no es lugar de reposo, está contaminado, destruido, sin remedio. Y Dios te llama a levantarte, Dios te llama a marchar, es un llamado que está en toda la Biblia. Y el rompimiento que se produce es mientras marchamos, no cuando estamos quietos. Por eso Dios nos anima a levantarnos, a ir hacia adelante. Y te quiero decir que en el lugar donde estaban, cuando el profeta Miqueas profetiza, que era Babilonia, no era el lugar de reposo, porque ni Egipto, ni el desierto, ni Babilonia eran el lugar de reposo que Dios tenía para su pueblo. Y puede ser que el lugar donde hoy te encuentres, donde yo hoy me encuentre, no sea el lugar de reposo que Dios preparó para nosotros, sino que sea otra cosa. Y hoy Dios te está llamando a identificar dónde estás, si estás en el lugar de reposo, dónde estás reposando, dónde estás invirtiendo, cuáles son las bases de tu vida. Y nos está llamando a levantarnos y a marchar hacia el lugar que Él quiere para nosotros. Y cuando los israelitas salen de Egipto, salen de ese lugar y entran en el desierto, actúan de una forma que no era la ideal, que hacían lo que cada uno le parecía. Y es interesante el versículo que está en Deuteronomio 12, del 8 al 10, porque Dios habla de que ellos no habían entrado al lugar de reposo, pero cuando entren, Él empieza a decir lo que tienen que hacer. Y la palabra dice: ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Y esta es la palabra que Moisés transmite al pueblo en el momento que están en el desierto. Y entonces el primer paso, ¿sí?, es identificar en dónde estamos. Es ver hacia dónde nos quiere llevar Dios. Porque capaz estamos asentados en un lugar que no es el de reposo y hoy Dios te está llamando a levantarte. Hoy Dios te está llamando a marchar, a movilizarte, porque Él está con vos. Y Él nos asegura de que cuando lleguemos al lugar de reposo va a haber una forma que va a cambiar, va a haber un río que va a haber que cruzar y vamos a vivir seguros, vamos a vivir en plenitud, vamos a vivir en el centro de su voluntad, en la tierra que Él nos prometió. Entonces Dios siempre tiene que romper con los lugares donde reposamos pero no son los correctos, donde nos asentamos pero no son los que Dios quería. Hay una frase en la película de Alicia en el País de las Maravillas que entre el año pasado y este año la estuve escuchando bastante y me gustó, cuando se hablaba del propósito, del sentido, que dice: si no sabes a dónde ir, no importa qué camino tomes. Es decir, que si no conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros y hacia dónde quiere llevarnos, cualquier vía, cualquier camino nos va a venir bien, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque capaz estamos en un lugar que no es el que Dios quiere, y como no sabemos hacia dónde hay que ir, como no buscamos la dirección, como no leemos la palabra y leemos todo lo que hoy Dios nos está hablando, no sabemos a dónde ir. Entonces, cualquier oportunidad que se presenta, cualquier amenaza que se presenta, cualquier opción o alternativa, la vamos a tomar y capaz estamos incorrectos, capaz no es lo que Dios quiere y estamos tomando el camino fácil, un atajo, o estamos yendo para el otro lado. Así que lo primero es identificar en dónde estás reposando. Y a partir de que identificamos esto, a partir de que sabemos dónde estamos y hacia dónde Dios nos quiere llevar, porque Dios siempre nos va a querer llevar a un lugar mayor, Dios siempre nos va a querer llevar a un lugar mejor. Y a partir de eso, el segundo punto que atraviesa el pueblo de Israel, que tenemos que atravesar hoy nosotros, el segundo punto, el segundo evento del trayecto es partir desde el monte de Dios. Y acá es importante saber que a partir de que sabemos a dónde tenemos que ir, siempre tenemos que saber cuál tiene que ser nuestro punto de partida hacia lo que Dios nos quiere llevar, que es la intimidad, que es el monte de Dios. Me llama la atención que cuando Dios estaba liberando a los israelitas y los egipcios los empiezan a perseguir, los israelitas lo primero que hacen es quejarse y es buscar a Dios. Y acá está el tan conocido versículo, que a mí me encanta, que dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla
por ustedes. Éxodo 14:14. Y algunas veces yo he leído, y creo que muchos hemos leído eso, tomado esa promesa y cerramos la Biblia. Es decir, listo, yo me quedo quieto que Dios va a pelear por mí. O sea, Dios va a hacer todo. Pero prestemos atención al siguiente versículo, a Éxodo 14:15. Apenas Moisés termina de decir esto, Dios dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y esto nos revela algo, que Dios marcha delante de nosotros, como dice Miqueas 2:13, pero Él no marcha por nosotros. El pasaje de Miqueas dice que Él abre camino y que ellos también se abren camino. Esto significa que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que dar nuestro paso de fe y seguir a Jesús. Y esto está en toda la Biblia. Esto es un llamado que hace Jesús en los evangelios, que viven los discípulos, los apóstoles en Hechos y que está en toda la Biblia. El hacer nuestra parte, en que nosotros somos los que también nos abrimos camino, los que marchamos, los que seguimos. Y a veces, como los israelitas, cuando Dios nos llama a ese lugar de reposo, a esa tierra prometida, nos quejamos y dudamos de antemano, sin haber siquiera hecho un paso, sin haber siquiera comenzado a marchar, o ni siquiera nos levantamos, porque nos quedamos en la comodidad, porque queremos permanecer quietos y que todo caiga de arriba. Pero así no es como tenemos que actuar, porque Dios claramente llama, dice que los israelitas se pongan en marcha. Ponete en marcha, no esperes a que Dios haga todo. Vos tenés que hacer tu parte, sí, claramente Dios va a abrir caminos, claramente Dios va a pelear por vos y por mí, pero nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que marchar, tenemos que ser obedientes, tenemos que dar nuestro paso de fe. Entonces, nuestro punto de partida tiene que ser la intimidad con Dios. ¿Por qué? Bueno, Deuteronomio 1:6 y la primera parte del 7 dice: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa. Y ahí empieza a decir qué lugar es a donde que tienen que ir. Y Números 10:33 al 34 dice: los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Es necesario partir de nuestra comunión con Dios para emprender cada camino que tomemos en nuestra vida, porque esa es la clave. Y cuando nos quedamos mucho tiempo quietos, Dios dice: levántense, pongan en marcha, ya han estado mucho tiempo aquí. Y esto lo tomo también para el evangelismo. Estamos en una temporada, estamos en un tiempo donde tenemos que evangelizar. Y a veces nos quedamos como los israelitas muchos tiempos en Horeb, muchos tiempos en el monte del Señor, en intimidad, leyendo, buscando. Pero Dios nos está llamando a marchar, no solo a permanecer en intimidad, porque tenemos que tener una intimidad sólida, pero también en algún punto, cuando estés creciendo en tu relación con Dios, Dios te va a llamar a crecer en tu relación con el prójimo, a crecer en tu relación con las personas que te rodean, a predicar, a marchar, a levantarte. Sí, te va a incomodar, pero eso es lo que Dios quiere que hagas. Ese es otro paso a seguir. Pero para seguir al pastor, para salir desde el monte del Señor, tenemos que conocer primero al pastor, ¿no? Tenemos que reconocer su voz, porque si no vamos a huir. Jesús en Juan 10 habla de esta parábola del buen pastor, ¿no? Y él dice que las ovejas solo reconocen la voz del pastor, y si viene un ladrón, ellas van a huir porque no le reconocen su voz. Y acá Jesús dice algo clave. En Juan 10, 3 al 4 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya han sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas las siguen porque reconocen su voz. Me llama la atención que en toda la Biblia Dios trata a su pueblo como ovejas. Y la palabra del griego original que aparece en Juan 10 es probatón, ¿sí? Que es oveja, pero que literalmente significa algo que camina hacia adelante. Y Dios siempre trata a su pueblo como ovejas, porque nosotros en nuestro ADN espiritual tenemos el marchar, tenemos el continuamente ir hacia algo. Y a donde tenemos que ir es a donde nos guíe el pastor.
pero siempre marchamos hacia un lugar, ya sea hacia donde Dios nos guíe o hacia donde nos guíe el trabajo o el dinero o los afanes de este mundo, ¿no? Y creo que esta etapa que es el tramo del desierto también, ¿no? Porque antes de cruzar el Jordán y desde que parten del monte del Señor hay 40 años de caminar, y hay muchos que no pudieron cruzar el Jordán porque se quejaron, porque no escucharon, porque no quisieron seguir, porque no estuvieron en intimidad lo suficiente y porque dudaron de la palabra del Señor. Y hay que afrontar todo esto. Y esta etapa es larga porque hay que afrontarlo, y la única forma de afrontar la murmuración, la duda, el pecado, es con fe. En esta parte del trayecto y en todo el trayecto es indispensable la fe. Hebreos 11:27 dice que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés se mantuvo firme por la fe, porque él seguía viendo al pastor adelante suyo. Él creía en las señales, en la nube, en los muros de fuego. Y él seguía la señal, él seguía al pastor como si lo estuviera viendo. Y nosotros tenemos que seguirlo como si estuviéramos viendo, porque la duda va a estar. En el trayecto inevitablemente la duda va a estar. Porque el enemigo va a querer limitarnos, va a querer opacarnos, y seguramente sea en este proceso del desierto. Y ahí es donde tenemos que salir con fe, pedir con fe, confiar en fe, dar ese salto de fe. No me olvido de la prédica que el año pasado dio Carlos al principio, Carlos Braida, de dar un salto de fe. Te animo a que la busques, está en el canal de YouTube, y es clave, porque hay que dar un salto de fe. Y me acuerdo que él cortaba pedazos de la Biblia y decía, si no vamos a vivir lo que está acá, saquémoslo entonces. Y capaz hay cosas que están acá, que están en la Biblia, y que no estamos viviendo, entonces cortalas, pero no. Dios quiere que vivamos cada una de sus palabras, que vivamos todo lo sobrenatural que tiene. Y por eso estamos leyendo esta historia del pueblo de Moisés. Ahora vamos a leer de Josué y de todo lo que Dios hizo a través de ellos, y cómo la palabra y cómo meditar en la ley de Dios, como dice en Josué 1, nos abre caminos. Cómo permanecer en esta vida sobrenatural nos abre camino. Y el tercer punto que te quiero compartir es cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán es uno de los momentos más poderosos e increíbles de la historia del pueblo de Dios. Cruzar el río es parte del trayecto y no lo vamos a poder evitar al Jordán. Vamos a tener que cruzarlo, vamos a tener que atravesarlo. Y en la vida hay Jordanes que solo podemos cruzar de la mano de Dios y no por los méritos humanos. Y que quede claro, el Jordán de tu vida, sea como se llame, no está ni para limitarte ni para detenerte, sino para que puedas reconocer la dependencia de Dios y de su poder para avanzar. Por eso nunca permitas que el Jordán te inmovilice. Puede ser que te detengas, porque el pueblo antes de cruzarlo se detuvo, Elías y Eliseo antes de cruzar el Jordán se detuvieron. Puede ser que contemples todo eso, puede ser que contemples esa circunstancia, esa enfermedad, ese problema, esa crisis, esa pandemia, esa relación rota, ¿sí? O esa falta de compromiso, o esa falta de autoestima, o esa falta de amor propio, de amor por los demás, que te está afectando, pero eso no te tiene que inmovilizar, porque Dios quiere que lo cruces. Y Josué ordena al pueblo que antes de cruzar se purifiquen. Dice la palabra, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y también llama y dice que se acerquen y escuchen lo que Dios tiene para decirles. Esta historia está en Josué 3 y 4, te animo a que después de esto puedas leerlo. La historia del cruce del río Jordán es una de las más increíbles y hay tanta revelación que Dios quiere traer sobre tu vida para cruzar el Jordán. Y hoy, como te decía, puede ser que sean miedos, que sean temores, que sean problemas familiares, que sean enfermedades, que sea una crisis económica, una falta de trabajo, que estés frío, que estés seco, ya sea como se llame tu Jordán, hoy tenés que identificar cuál es el Jordán que Dios quiere que cruces. Y no tengas miedo, sino que tenés que dar ese salto de fe creyendo que lo vas a cruzar. Y hay dos hermosas promesas
que Dios nos deja para cruzar los ríos, y una la que le hace a Josué. En Deuteronomio 31:8 dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Antes de cruzar el Jordán, Dios le dice a Josué: yo marcho adelante tuyo. Y antes de que cruces cualquier adversidad en tu vida, cualquier desafío, cualquier oportunidad, cualquier amenaza, cualquier cosa que estés atravesando, Dios te promete: yo marcho al frente. No tengas miedo, no te desanimes, porque Él es el Señor nuestro Dios. Y también hay una promesa que me encanta en Isaías 43:2 que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y estas son dos hermosas promesas para cruzar el Jordán, para cruzar el río, para cruzar el fuego. Y es increíble. Y hoy tener fe y declaro en el nombre de Jesús de que el Jordán que estás por cruzar lo vas a hacer. Lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Dios va a abrir caminos. Dios va a abrir caminos en el nombre de Jesús. Cuando las plantas de tu pie pisen el Jordán, cuando enfrentes ese problema familiar, cuando enfrentes la crisis, cuando tengas que ponerte de rodillas a orar, Dios va a abrir un camino. Dios va a abrir un camino donde no lo hay. Dios va a abrir un camino no solo en el desierto, sino en el río, en el Jordán, en esa imposibilidad, en ese imposible. Dios lo va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. Y un paso previo antes de establecerse en la tierra prometida, que es el último punto, es dejar rastro del rompimiento que Dios hace en el Jordán. Porque inevitablemente para cruzar un Jordán tiene que haber un rompimiento de Dios. Inevitablemente para atravesar esas dificultades que cada uno sabe, que cada uno está identificando a esta hora cuáles son, inevitablemente tiene que haber un rompimiento de Dios. Y yo sé que hubo un rompimiento de Dios en este año en muchos de nosotros. Hemos vivido rompimiento en lo espiritual, en lo familiar, en lo económico, en un año atípico, en un año muy extraño, muy fuerte para la humanidad en sí, pero Dios está abriendo caminos. Y no te desanimes porque todavía faltan mes y monedas para que termine este año y Dios quiere seguir abriendo caminos. Y me encanta que en la historia de Josué 4, que te animo a que la leas, habla de que se hace un monumento conmemorativo de ese tiempo. Y Dios le ordena a Josué que construya un altar. Y Josué levanta un altar con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, no solo cuando cruzan el Jordán de ese lado, sino en medio del río, en medio del cauce. Josué levanta un altar. Y la palabra dice que hasta el día de hoy, en el momento que se escribió, esas piedras permanecían allí. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos que recordar, tenemos que dejar rastro de lo que Dios está haciendo este año, de lo que Dios ya hizo en tu vida y de lo que Dios va a hacer en tu vida. Recordar de dónde hemos caído, ¿no? Nos sirve. No sé si lo hiciste en este tiempo, pero leer las promesas, las palabras proféticas para tu vida, para tu familia, para la iglesia, es clave. No tenemos que olvidarnos. A veces los humanos nos olvidamos fácil. Hace poco se transmitió en el Jueves de Avivamiento la palabra de Mariano Senewal, que fue uno de los Jueves de Avivamiento al principio de año. Y hay tantas cosas que él habló que siento que eran totalmente para lo que estamos viviendo hoy. A veces nos olvidamos fácil de esas cosas. A veces nos olvidamos fácil de esas promesas, de esas palabras de que los Jueves de Avivamiento iban a ser noches de gloria donde el Espíritu Santo se iba a manifestar. Y capaz ahora estamos desde nuestras casas, estamos viendo este mensaje y vos decís: ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está el templo lleno? ¿Dónde están las personas? Hay que ser paciente, hay que caminar por fe. Y a veces el lugar que Dios promete puede estar disfrazado de un desierto, pero ese lugar es donde fluye leche y miel, y eso lo vamos a ver en este último punto. El último punto para compartir, que es el punto que es un reinicio en realidad, es establecerse en la tierra prometida. Una vez dentro de la tierra de avivamiento, una vez que cruzamos el Jordán, que partimos de la intimidad con Dios, que identificamos dónde es donde Dios nos quería llevar, hay dos elementos que no pueden faltar en nuestra vida, que son el altar de adoración y el pozo de avivamiento. Y acá volvemos a donde todo empezó,
a cómo empezaron los jueves de avivamiento. No sé si te acordás, pero en enero el pastor habló de 2 elementos que no pueden faltar en tu vida, que eran estos 2. En la primera reunión del jueves de avivamiento, y él dijo que los jueves iban a ser días donde íbamos a venir a acampar, a levantar un altar de adoración, de gratitud y a cavar un pozo de avivamiento. Y hoy te animo a que vuelvas a levantar un altar de adoración y vuelvas a cavar un pozo de avivamiento estos días, los jueves. Y no solo estos días, sino cada día, pero que volvamos, ¿sí?, a avivar el mensaje, el propósito de lo que Dios quiere hacer en este día específico. Y Génesis 26-25 dice: allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. En la tierra donde estaba Isaac era la tierra prometida. Era la tierra que cientos de años después Josué cruza, después de cruzar el Jordán, y se establece y empieza a conquistar a los enemigos. Era la misma tierra, pero en ese momento las tierras eran desérticas, eran secas. Y ahí es donde cavó profundo para buscar agua. Y hoy puede ser que el lugar de la promesa, que capaz la promesa para estos días de jueves de avivamiento estén disfrazadas de un desierto. No sea lo mismo que lo que Dios nos promete a su futuro. Pero para poder llegar, para poder ver, para poder empezar a vivir ese lugar donde fluye leche y miel, primero tenemos que cavar un pozo y levantar un altar. Porque eso es lo que permanece en el tiempo. Los que permanecen, o sea, el pozo, después el de Jacob, es el mismo pozo donde Jesús se sentó 2000 años después. El pozo permanece. La búsqueda de las aguas de vida del Espíritu permanecen en el tiempo. Los altares permanecen como recuerdo, como conmemoración, como adoración. Que permanezcan hoy en tu vida la adoración a Dios, y que permanezca hoy en tu vida la búsqueda, el hambre por ir más profundo en el Espíritu Santo. Y hoy nuestro país, Argentina, y no solo Argentina, sino el mundo, están sumergidas en una decadencia moral, espiritual, económica y familiar. Otro mensaje que había dado el pastor ya hace algunos meses de lo que estamos viviendo hoy. Y puede ser que la pandemia, que la corrupción, que la injusticia, que los hechos trágicos que vemos cada día estén acelerando esa sequía en nuestro mundo. Y hoy todos necesitan beber, porque hoy todos tienen sed. Y Jesús nos llama a que vayamos a Él. Y Él dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y esta es la clave. Nosotros creemos, nosotros nos acercamos. De nuestra vida tienen que brotar ríos de agua viva. Nosotros no solo tenemos que cavar un pozo, sino que nosotros tenemos que ser un pozo de agua viva para otras personas. Tenemos que ser un pozo de avivamiento para los que nos rodean, que de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestro estilo de cómo vivimos, haya algo que el Espíritu Santo haga para atraer a las personas a los pies de Jesús. Y puede ser que en esta cuarentena, que en esta cuareterna, que en este año difícil para todos nosotros, te hayas enfriado, te apartaste, dudaste, te secaste, te olvidaste de las cosas que Dios te había dicho, te olvidaste en dónde estás parado, te olvidaste cuál es el lugar de reposo, cuál es el propósito. Porque esto pasa muchas veces, que el pozo que estuvimos cavando se tapa, se cubre con esta vida, se cubre con las crisis, con la pandemia, se cubre con los Jordanes, ¿no? Con estas dificultades que atravesamos. Pero hoy Dios nos está llamando a destapar eso. Y Génesis 26, 17 al 18 dice que Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Y puede ser que el pozo de fe, que el pozo de compromiso, que el pozo de adoración, que el pozo de amor incondicional a Dios, que el pozo de la sinceridad, que la pasión, que el fuego, que la búsqueda hayan sido cubiertas, hayan sido secadas por todo lo que vivimos este año, por quitarnos del lugar del templo, ¿no? De adoración, de comunión corporativa. Pero hoy
Dios nos está llamando a avivar el fuego del primer amor, como dice Apocalipsis, a recordar de dónde hemos caído, a mirar atrás, a mirar los altares de adoración que levantamos, a mirar las promesas y las palabras que Dios nos dio para establecernos en la tierra prometida, para vivir en la plena voluntad de Dios, donde ahí y únicamente ahí vamos a ser llenos, vamos a ser saciados, porque nada nos puede llenar y nada nos puede saciar como es estar en el lugar donde Dios destinó que estemos, desde antes de la fundación del mundo. Y hoy te animo a que como Isaac vuelvas a destapar lo que había sido cubierto, vuelvas a avivar lo que había sido apagado, vuelvas a levantar lo que había sido destruido, vuelvas a restaurar el altar como lo hizo Elías antes de que el fuego caiga, antes de que la presencia se manifieste. Te animo a que tomes esta decisión y a que no te olvides que llegar a la tierra que Dios nos prometió no es el final de este trayecto que te estoy compartiendo, sino que es el reinicio. Hay un nuevo inicio, porque a partir de que nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, en su voluntad, en sus tiempos, hay muchas tierras por conquistar, hay muchos pecados y hay mucha oscuridad y maldad por destruir, por derribar, hay muchos muros que Dios quiere que se caigan. Hay un nuevo inicio del trayecto que Dios quiere que emprendamos en sus promesas, en su voluntad. Y solo cuando estamos en su voluntad comenzamos a dar fruto y a expandirnos. La tierra prometida no es un simple espacio, no es una simple actividad, no es un simple invento, no es una simple palabra. Es inmenso, no tiene horizontes. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y no solo en la eternidad, sino en esta vida. Hay cosas que no hemos ni imaginado que Dios tiene para nosotros en esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, y allí es donde Dios quiere que permanezcamos. Así que hay cientos de lugares por conquistar, hay muchos altares que Dios quiere levantar, y hay muchos pozos que cavar, hasta que lo invisible se vuelva visible, hasta que el cielo invada la tierra. Y hermanos, hermanas, familia, iglesia, este es el trayecto hacia la gloria eterna, este es el trayecto hacia la tierra prometida. ¿Y vos, estás listo para marcharlo? Yo en este día te animo a que tomes esta decisión, a que hagas esta oración y a que decidas en tu corazón comenzar a marchar, porque no te olvides que el rompimiento se produce mientras marchamos y no cuando estamos quietos. El rompimiento se produce cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando damos nuestro salto de fe. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga revelación, traiga dirección. Para los que están en el lugar de reposo, traiga propósito de a dónde es que los quiere llevar. Para los que están por marchar, que hoy Dios les dé esta revelación de levántate y marchá. Ya estuviste mucho tiempo en intimidad, ya estuviste mucho tiempo conociendo qué es lo que quiero para tu vida. Ahora quiero poner eso en hechos, ahora quiero obrar en todo lo que yo te prometí. Comenzá a marchar, enfrentá la duda, enfrentá el pecado, enfrentá la murmuración, enfrentá las dificultades con fe. Para otros, hoy vamos a orar para que Dios aumente nuestra fe. Como los discípulos lo decían, ¿no? Como en época de Jesús, muchas de las personas que se acercaban les decían: aumenta mi fe, vencé mi incredulidad. Que hoy Dios pueda aumentar nuestra fe para cruzar el Jordán, que Él abra caminos, y que cuando estemos en la tierra no seamos quitados de ella. Porque Israel fue quitado muchas veces de la tierra, porque no se portó, no se comportó, no vivió como Dios quería. No cumplió con la palabra, se olvidó, se enfrió, se apartó, se tentó y cayó con otras cosas. Pero hoy es el día para que los que están en la tierra prometida puedan levantar un altar y puedan cavar un pozo cada día más profundo, y a partir de ahí fructificar, expandirse y vivir en lo que Dios quiere. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por este trayecto que vos trazaste en la vida de cada uno de nosotros hacia la gloria eterna, hacia tu propósito en nuestra vida, Señor, hacia lo que vos escribiste
en la eternidad, antes de que nosotros siquiera estemos en el vientre de nuestras madres. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hoy trae propósito. En el nombre de Jesús, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos que no saben hacia dónde ir, que no saben qué camino tomar, qué opción tomar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, trae propósito, trae palabra fresca, que tus promesas empiecen a resaltar en sus corazones, en el nombre de Jesús, y podamos levantarnos y podamos marchar. Espíritu Santo, oro para los que te están buscando en intimidad, oro para los que en este tiempo crecieron en comunión, crecieron en buscar, crecieron en amor por vos, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús te pido que avives no solo ese amor por vos, sino que avives el amor por los que nos rodean, por el prójimo, en el nombre de Jesús. Y que podamos partir, Señor, siempre desde tu monte, siempre desde nuestra relación con vos, hacia donde vos nos querés llevar. Que podamos enfrentar con fe, Señor, con fe y con amor y con tus promesas cada dificultad que nos atraviese en el desierto, Señor. Que nuestra incredulidad no nos quite de cruzar el Jordán, no nos quite de establecernos en la tierra prometida, y que, Señor, el Jordán que cada uno de nosotros tenemos, Señor, vos hagas algo sobrenatural. Yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo que en estos días que quedan del 2020, Dios va a abrir caminos donde esos caminos, ese Jordán estaba cerrado por años. Puede ser que hoy ese Jordán esté muy alto, porque en la época donde cruzaron el Jordán estaba muy elevado, más de lo normal, porque era en temporada de cosecha. Y puede ser que hoy esté muy arriba ese Jordán, y es donde Dios va a abrir caminos. En el lugar y en el momento más crítico, Dios abre caminos. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va a abrir caminos en los Jordanes de cada uno de nosotros. Y ahora, en el nombre de Jesús, oro para que cuando crucemos ese Jordán, no nos olvidemos de lo que vos hiciste, no nos olvidemos de lo que vos hiciste este año, no nos olvidemos de lo que vos hiciste en años pasados, pero Señor, que podamos ver lo nuevo, que podamos empezar a ver ese camino. Tu palabra dice en Isaías que olvidemos las cosas de antaño, que vos estás haciendo algo nuevo, que ya está sucediendo, que vos estás abriendo caminos. Y Señor, queremos ir y marchar por esos caminos, no nos queremos quedar quietos, queremos atravesar esa puerta, queremos atravesar ese camino viéndote delante nuestro, marchando delante nuestro. Que podamos levantar, Señor, en estos días un altar de oración y cavar un pozo de avivamiento y ser luz para los que nos rodean, ser luz para los que necesitan, a los que necesiten que les podamos dar, que podamos revelar a Jesús, y que Jesús ilumines nuestro mundo, ilumines el mundo de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de facultad, de estudio, de deportes, de clubes. Señor, que podamos ser luz y que abras camino a que cientos y cientos, Señor, de los que nos rodean puedan venir a tus pies, puedan ser saciados con el agua de vida. Dejamos este día en tus manos, dejamos este trayecto en tus manos, los consagramos a vos y declaramos que tus promesas se van a hacer vivas, que vos vas a marchar delante nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te animo, iglesia, a que decidas marchar este trayecto hacia lo que Dios destinó para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Solo quiero verte a ti,
solo quiero